En el capítulo anterior vimos cómo una organización criminal aprendió a sobrevivir sin hacerse visible. Cómo el poder podía integrarse en sindicatos, empresas legales y estructuras institucionales, hasta volverse casi indistinguible del sistema que lo rodeaba. La familia Genovese entendió algo esencial: que el futuro del crimen organizado no dependía de imponer autoridad, sino de administrar influencia. Pero ese aprendizaje no fue universal. Mientras algunas familias aceptaron diluir su identidad para asegurar su supervivencia, otras consideraron que adaptarse demasiado significaba dejar de ser lo que eran. La familia Bonanno fue una de ellas. Esta es la historia de una familia que eligió la coherencia interna por encima de la flexibilidad, y del precio que acabó pagando por esa elección. Detrás de cada crimen, de cada figura olvidada por el tiempo, existe una historia. Bienvenidos a Historia al Cuadrado. Dentro del crimen organizado estadounidense, no todas las familias aspiraron a la estabilidad. Algunas construyeron sistemas diseñados para durar décadas. Otras confiaron en el equilibrio entre fuerzas. Otras en el silencio. La familia Bonanno vivió durante décadas en una tensión constante entre tradición y adaptación. Fue una de las 5 familias originales de Nueva York, una de las más antiguas y, paradójicamente, una de las más inestables. Su historia no es la del poder que aprende a desaparecer. Es la de una organización que nunca terminó de decidir si debía transformarse o mantenerse fiel a un modelo que el tiempo empezaba a erosionar. Los Bonanno nacen en el mismo caldo de cultivo que las demás familias mafiosas. El Nueva York de principios del siglo XX, saturado de inmigración italiana, pobreza estructural y barrios donde la ley del Estado era distante y poco eficaz. Pero no todas las familias interpretaron ese entorno del mismo modo. Joseph Bonanno llegó joven desde Sicilia, portando una concepción del poder profundamente tradicional. No se formó en la improvisación violenta ni en el oportunismo urbano, sino en redes familiares cerradas, donde la autoridad no se negociaba y la obediencia era un valor central. Para Bonanno, la mafia no era un mecanismo de ascenso social rápido. Era una institución paralela, con códigos propios, continuidad histórica y jerarquías rígidas. El jefe no era un gestor. Era una figura de referencia moral. Y la lealtad no era una estrategia, era una obligación. Durante la guerra castellanmarese, Bonanno se alineó con el bando ganador liderado por Lucky Luciano. Esa victoria le otorgó algo poco común: el liderazgo de una familia siendo aún muy joven. Ese dato no es anecdótico. Define toda su trayectoria. Bonanno accede al poder antes de que el nuevo orden mafioso esté completamente asentado. Gobierna con una mentalidad anterior a la comisión, anterior al equilibrio institucional, anterior a la delegación del poder. Su autoridad se construye desde la cercanía personal, no desde la arquitectura del sistema. Y eso marcará todas sus decisiones posteriores. La creación de la comisión supuso una ruptura histórica. Por primera vez, las familias aceptaban limitar su soberanía para evitar guerras abiertas y garantizar estabilidad colectiva. Bonanno aceptó formalmente ese sistema, pero nunca lo interiorizó. Para él, la comisión no era el núcleo del poder. Era un acuerdo funcional, provisional, casi incómodo. Mientras familias como los Genovese entendieron la comisión como el verdadero centro de gravedad del crimen organizado, Bonanno seguía creyendo que la autoridad debía residir, en última instancia, en cada jefe. Esto no lo convertía en un rebelde abierto, pero sí en un actor ideológicamente distante. Estaba dentro del sistema, sin sentirse parte de él. En la práctica, comenzaron a convivir 2 modelos distintos. Uno apostaba por la adaptación, por repartir poder, por integrarse en estructuras legales, sindicales y políticas. Un modelo donde el jefe no necesitaba ser visible para ser influyente. Otro modelo apostaba por la identidad,
por la autoridad directa, por la cohesión interna como valor supremo. Un modelo donde el poder seguía teniendo rostro. La familia Bonanno eligió conscientemente este segundo camino. No porque fuera más rentable, sino porque era coherente con su visión del mundo. Ese modelo no era necesariamente inferior, pero sí era menos flexible. Y en un entorno que empezaba a cambiar rápidamente, la flexibilidad iba a marcar la diferencia. Elegir un modelo no era solo una cuestión estratégica, era una decisión identitaria. Para algunas familias, adaptarse significaba sobrevivir. Para los Bonanno, adaptarse demasiado significaba dejar de ser lo que eran. Ese conflicto entre identidad y supervivencia no se resuelve rápido. Se arrastra durante años, y cuando estalla, ya no admite soluciones simples. Esa diferencia ideológica no quedó en el plano teórico. Se tradujo en una forma muy concreta de gobernar. Mientras algunas familias empezaban a pensar en términos de estructura, amortiguación de conflictos y continuidad institucional, los Bonanno apostaron por el control directo. Ese modelo no colapsó de inmediato, pero acumuló presión con el paso del tiempo. El poder dentro de la familia Bonanno descendía en línea recta desde el jefe. Los capitanes tenían menos autonomía que en otras familias. Las decisiones estratégicas se tomaban en círculos reducidos y cerrados. La información se compartía poco. El secreto no era solo una medida de seguridad, era una forma de gobierno. Este modelo generaba obediencia inmediata, pero también bloqueaba la circulación de tensiones. En una estructura donde todo dependía de la proximidad al jefe, el ascenso no se negociaba ni se discutía. Se esperaba. Y cuando no llegaba, no existían instancias intermedias donde canalizar la frustración. No había negociación interna. No había redistribución del poder. Solo paciencia o resentimiento. Cada conflicto no resuelto quedaba latente. Cada sospecha se acumulaba. La lealtad era absoluta, pero el sistema era frágil. Durante décadas funcionó. La disciplina interna reducía conflictos abiertos. La autoridad clara permitía decisiones rápidas. La lealtad personal generaba cohesión real. Mientras otras familias tenían que negociar constantemente equilibrios internos, los Bonanno podían actuar con rapidez. Ese modelo era eficaz en un entorno donde el Estado aún tenía recursos limitados. El FBI no estaba completamente estructurado. Y la presión judicial era irregular. Durante años, la rigidez no fue un problema. Fue una ventaja. El sistema no colapsó porque estuviera mal diseñado. Colapsó porque el entorno dejó de ser el mismo. En el plano económico, los Bonanno participaron en las actividades clásicas del crimen organizado: apuestas ilegales, préstamos usureros, extorsión. Pero tomaron una decisión que los diferenció claramente del núcleo más prudente del sistema. Aceptaron el narcotráfico como fuente relevante de ingresos. No fue una desviación, fue una elección estratégica. Mientras otras familias, especialmente las más integradas en sindicatos y negocios legales, evitaban ese terreno por el riesgo judicial, los Bonanno asumieron que el beneficio inmediato compensaba el peligro. El dinero fluía con rapidez, pero cada dólar traía consigo mayor exposición. El narcotráfico atraía una atención policial constante y especializada, y la familia carecía de una red institucional amplia capaz de absorber esa presión sin consecuencias. El crecimiento económico no fortalecía la estructura, la tensaba. Durante años, los Bonanno no fueron vistos como una amenaza, tampoco como un pilar central. Eran respetados, pero observados con cautela. Su insistencia en resolver asuntos internamente, su distancia ideológica respecto a la comisión y su estilo de gobierno cerrado generaron una desconfianza progresiva. Primero dejaron de ser consultados en decisiones delicadas. Después dejaron de ser informados de negociaciones clave. Finalmente su ausencia dejó de ser relevante. No hubo una ruptura explícita,
hubo una erosión constante de su peso político dentro del sistema mafioso. Cuando comenzaron los problemas serios, ya no contaban con aliados dispuestos a mediar. Si este análisis te está ayudando a entender cómo funcionaban realmente estas estructuras de poder, puedes apoyar el canal con un like o suscribiéndote. No para hacer esto viral, sino para que esta saga pueda seguir construyéndose con el mismo enfoque. El Estado se fortalece, el FBI se profesionaliza, la cooperación entre agencias aumenta, la ley Rico transforma por completo el enfoque judicial. Ya no se persiguen delitos aislados, se persiguen estructuras completas. En este nuevo entorno, las organizaciones más flexibles pueden absorber golpes, redistribuir poder, reorganizarse. Las estructuras rígidas, en cambio, empiezan a fallar. El mismo sistema que había funcionado durante años se convierte ahora en una desventaja. No porque fuera débil, sino porque ya no era compatible con el nuevo escenario. Antes de que una estructura colapse, hay una señal que casi siempre aparece primero: el silencio. Menos reuniones, menos decisiones compartidas, menos comunicación. En el caso de la familia Bonanno, el silencio no fue estabilidad, fue bloqueo. Y cuando un sistema deja de hablarse a sí mismo, ya no puede corregirse. El error de la familia Bonanno no fue una traición externa ni un golpe inesperado. Fue una confusión interna. Confundieron lealtad con estabilidad. Confundieron control con cohesión. La negativa a delegar poder y a adaptar la estructura convirtió cada tensión acumulada en un problema existencial. Las luchas internas no surgieron de repente. Fueron el resultado de años de presión sin salida. Aparecieron alianzas cruzadas, desconfianza generalizada, desapariciones que no resolvían nada. Cada intento de imponer orden profundizaba la fractura. Cada purga debilitaba aún más la estructura. Por primera vez, la amenaza principal no provenía de otras familias ni del Estado. Provenía del interior. La expulsión temporal de la familia Bonanno de la comisión marcó el punto de no retorno. Formalmente era una sanción simbólica. En la práctica, era devastadora. Quedaron fuera del sistema que regulaba el equilibrio del crimen organizado en Nueva York. Sin mediación externa, sin arbitraje, sin protección frente a conflictos internos. El aislamiento dejó de ser progresivo, se volvió oficial. Mientras la familia se descomponía desde dentro, el Estado avanzaba. La ley Rico permitió atacar a la organización como un todo. No a individuos aislados, sino a la estructura completa. Los informantes aparecieron, las condenas se acumularon. El liderazgo fue desmantelado de forma sistemática. Aquí se hizo evidente la diferencia definitiva. Algunas organizaciones podían perder hombres y mantener el sistema. Los Bonanno perdían hombres y perdían estructura. La familia Bonanno sobrevivió, pero ya no volvió a ocupar una posición central. Su poder se redujo, su influencia se diluyó. Su reputación quedó dañada incluso dentro del propio mundo criminal. Más que un imperio caído, se convirtieron en una advertencia. Durante años, la familia Bonanno demostró que la lealtad absoluta puede ser una fortaleza, pero también puede convertirse en una trampa. En un entorno que cambia, la identidad puede protegerte o impedirte adaptarte. El pasado no siempre es un refugio, a veces es una carga.